pensado alguna vez por qué piensas como piensas? Bueno, esa es la pregunta que el profesor Robert Keegan en Harvard hace cuando parte su curso Inmunidad al Cambio. Y en esto a él le llama que todos los seres humanos tenemos niveles de conciencia. En sus estudios de más de 45 años, Robert Keegan ha identificado que los seres humanos tenemos 5 niveles de conciencia. Y en esta ocasión yo te voy a mostrar los 3 más relevantes porque son los que ocurren cuando somos adultos. Bueno, como te mencionaba, en esta ocasión vamos a hablar de los niveles de conciencia del profesor Robert Keegan. Él es Robert Keegan. Yo tuve la suerte de hacer la formación con él en Harvard y por lo tanto esto de los niveles de conciencia es algo que lo tengo bien incorporado en mí porque desde que lo aprendí con él el año 2015 lo he venido aplicando y me ha permitido poder entender mejor a las personas y a mí mismo. Entonces, como mencionaba, en esto de los niveles de conciencia, él le llama que tenemos mentalidades en cada nivel de conciencia. Te contaba al principio que son 5, pero vamos a poner foco a los 3 últimos. Este, que él llama mentalidad social, que sería, ¿no es cierto?, el tercero, es el nivel de conciencia que tienen las personas cuando son parte de una sociedad, por llamarlo de alguna forma, de un conglomerado, de un grupo humano, que se les hace pensar, sentir, incluso creer, de acuerdo a esa mentalidad que tiene ese grupo. Por ejemplo, ¿por qué la gente de izquierda piensa como la izquierda? ¿Por qué la gente de derecha piensa como la derecha? ¿Por qué los ingenieros piensan como los ingenieros? ¿Por qué los abogados piensan como los abogados? ¿Por qué los médicos piensan como los médicos? ¿Por qué un chileno piensa como un chileno, un argentino como un argentino, un estadounidense como un estadounidense y un europeo como un europeo? Eso son ejemplos para englobar lo que Keegan llama niveles de conciencia. Cuando alguien está de cierta forma atrapado en ese nivel de conciencia y cree que la forma de pensar de ese grupo es el correcto. Y a eso él le llama yo soy mis relaciones, es decir, dependo mucho de las relaciones de mi entorno. Sigo las normas y estigmas sociales. Por lo tanto, quedo encajado, como que no me permito pensar de una forma distinta, lo cual obviamente cierra muchas posibilidades. Sin embargo, dice Robert Keegan que hay personas que empiezan a cuestionarse eso de ¿y por qué yo pienso de esta manera? ¿Será que pueda pensar de una forma distinta? ¿Será posible que quienes piensan distinto a mí efectivamente me puedan brindar una mirada diferente que empiece a nutrir mi forma de pensar? Bueno, Robert Keegan dice que a esas personas que se empiezan a cuestionar su mentalidad social, él les llama la mentalidad con agenda propia. Es decir, como sale aquí en el gráfico, a su agenda social le incorporan su propia mirada. Ya no dependen de lo que su grupo en el cual él se desempeñó, en el cual aprendió a pensar de la forma que piensa, ya no depende de ellos, sino que al momento de empezar a cuestionarse, se le abre la mirada. Y por lo tanto, a lo que ya pensaba antes le agrega todo lo que él o ella empezó a incorporar como parte de su propia mentalidad. Por lo tanto, esto a él o ella le permite tener muchas más posibilidades y estar en lo que él le llama Robert Keegan un nivel de conciencia un poco más alto. Y con más alto, él no se refiere a que sea mejor o una persona más inteligente, por decirlo de alguna forma, sino que más bien es una persona que está consciente de que estaba de cierta forma atrapado en una forma de pensar, en una mentalidad, que se atrevió a cuestionarse y por lo tanto empieza a elevar su nivel de conciencia. ¿Cómo suele caracterizarse este nivel de conciencia? El de la agenda propia. Básicamente ahí la frase es, yo tengo una identidad y tomo opciones. En la mentalidad social no tengo opciones,
porque solamente pienso como mi entorno piensa, lo que dice mi sociedad, mi grupo. No puedo pensar de una forma distinta. En cambio, cuando tengo agenda propia, ya mentalidad agenda propia, ¿no es cierto? Me volví más consciente, elevé mi nivel de conciencia. Ahora puedo tomar otro tipo de decisiones, porque tengo más opciones de lo que mi mentalidad anterior o lo que el grupo en el cual yo solía pertenecer o sigo perteneciendo no me brinda. Ahora puedo tomar mis propias decisiones. Bueno, ¿cuál es la parte negativa de la mentalidad con agenda propia? Así como en la mentalidad social, su parte negativa es que uno queda como esclavo de dicha mentalidad. En la agenda propia es cuando uno queda esclavo de su propia agenda y cree que lo que ya se ha cuestionado y todo lo que ha aprendido y lo que ha incorporado en sí mismo es lo que es y que ya no hay más y por lo tanto se ciega. En el fondo, en la mentalidad social soy esclavo de mi entorno, en la mentalidad agenda propia, en su lado negativo, soy esclavo de mí mismo, de mi propia forma de pensar y no doy espacio a poder seguir aprendiendo y elevando mi nivel de conciencia. Y sin embargo, Robert Keegan menciona que hay un último estadio o nivel de conciencia, que a él le llama mentalidad autotransformadora. ¿A qué se refiere con eso? Es personas que no se quedan atrapados en su mentalidad con agenda propia, sino que se siguen cuestionando, por lo tanto, ese cuestionamiento les permite seguir elevando su nivel de conciencia hasta llegar a este nivel donde, si bien él tenía, ¿no es cierto?, su agenda propia, ahora es capaz de soltar su agenda, su forma de pensar, cuando estima que no es lo conveniente en tal o cual situación, sino que más bien se abre a la posibilidad de adquirir ideas, pensamientos de otras formas de pensar. Y eso hace que las posibilidades sean prácticamente infinitas. A esto Robert Keegan le llama yo sostengo muchas identidades, ¿no es cierto? Que tengo mi agenda propia, más soy capaz de tomar las agendas de otros y por lo tanto abrazo las paradojas. ¿A qué se refiere Robert Keegan con las paradojas? Es decir, la gente me suele observar que yo pienso de cierta manera y en un contexto distinto donde yo, que estoy en un nivel de conciencia un poco más alto, me doy cuenta que no me sirve, soy capaz de tomar ideas de otros lados y a la gente le suena raro porque, oye, Rodrigo, ¿no se supone que tú pensabas X y ahora estás actuando como si pensaras de forma Y? No te entiendo. ¿Qué es lo bonito de esto? Que las personas con niveles de conciencia más altos, de nuevo, no que se sientan superiores ni mejores, tienen por añadidura la compasión. Empieza a aparecer emocionalmente la compasión, en el sentido de que entienden que dichas personas que están cuestionando, que lo están cuestionando, están en un nivel de conciencia inferior y atrapados ya sea en la mentalidad con agenda propia o la mentalidad social. Entonces, esa persona es tan segura de sí misma que no se deja llevar por las críticas que pueden hacer los otros. Por eso él dice que somos capaces, en mentalidad con agenda, perdón, con mentalidad con autotransformadora, de abrazar de ciertas formas estas paradojas, estas cosas que parecían ser como incoherentes, pero en el fondo son muy coherentes con este nivel de conciencia, este nivel de conciencia que es capaz de soltar lo que estoy pensando en este momento, lo que he aprendido en la vida, entendiendo que esa forma de ver el mundo o los problemas o las situaciones no está dando mayores eh, resultados o que yo soy lo que estoy esperando. Por lo tanto, me abro la posibilidad de que otro que piensa totalmente distinto a mí me muestre algo distinto. Esos son los tres estados que quería comentarles y si se dan cuenta, cuando me refiero a que empezamos a subir los niveles de conciencia, en la mentalidad social nosotros somos miembros de un grupo, somos sus seguidores, buscamos dirección, no indagamos de otras miradas, porque que pensamos que esto que hemos estado pensando es lo correcto. Y el tema es que muchas personas se quedan atrapados en ese espacio. Y como tal, sin embargo, hay gente que logra empezar a cuestionarse y empieza como a subir, es como si empezara a subir
un cerrito y llegar a una nueva meseta donde aumentó su nivel de conciencia, ¿no es cierto? Y aparece la mentalidad con agenda propia, donde la persona sigue su agenda a su propio ritmo, es un líder que aprende a liderar, soluciona problemas de forma independiente, ya no depende de lo que la forma de pensar estime lo que haya que hacer. Y sin embargo, como contaba en Sector 100, hay personas que son capaces de incluso empezar a cuestionarse su agenda propia y por lo tanto empiezan nuevamente a elevarse, a elevarse, a elevarse, van subiendo como este cerrito hasta llegar a esta meseta, que es la mentalidad autotransformadora. En este espacio, la persona sigue múltiples agendas, no se queda atrapado con la propia. Sostiene las contradicciones, esta incoherencia que yo les contaba hace un rato. ¿No es cierto? Cuando decía que yo en este espacio soy capaz de abrazar las paradojas. Es un líder que aprende también a liderar, pero en un espacio mucho más amplio. Soluciona problemas de forma interdependiente. Ya no es solamente su agenda, sino que es capaz de tomar lo que otros puedan decir. Y es un líder que lidera para aprender. Está en un constante aprendizaje. Se da cuenta que en este espacio de estar consultando, observando, tomando ideas de otros lados, se le expande la mirada y con ese espacio sigue creciendo. Eso es lo que quería compartirles en esta ocasión, brevemente, ¿no es cierto?, respecto de los niveles de conciencia del profesor de Harvard, Robert Keegan. Para cerrar, ¿qué es lo interesante de esto? Es que cuando empezamos a ahondar en este tema, podemos empezar a cuestionarnos. Primero, la primera pregunta que les hacía, ¿por qué pienso como pienso? Finalmente, ¿mi forma de pensar hoy día es más bien propia? ¿Lo que pienso es mío o es más bien algo que me incorporaron? ¿Quiénes son los primeros que nos incorporan como conocimiento, por llamarlo de alguna forma, o formas de ver el mundo? Los padres, la familia, después tu colegio, tu entorno, tu barrio, etcétera, tus amigos. ¿Cuánto de eso es realmente tuyo? Ahora, si te das cuenta que has sido capaz de salir de lo que tú solías pensar cuando eras más niño, y empezaste a ver tu propia forma de ver el mundo, podríamos decir que estás en un nivel de agenda propia. Esto es interesante porque alguien podría decir, ¿y cuáles son los porcentajes? De acuerdo a los estudios de Robert Keegan, un tercio de la población está atrapado en el nivel de mentalidad social. Es harto, un tercio. Un tercio de la población está atrapado en el nivel de mentalidad social. Y eso hace que haya tantas guerras, que dentro de una empresa haya tantas peleas, que dentro de un país haya miradas tan distintas y opuestas y chocan y no son capaces de entrar en espacios de diálogo. Bueno, en el caso de la mentalidad con agenda propia, él dice que es más o menos un 25% de la población. Y en el último escenario, en la última meseta, en el último nivel de conciencia, ¿no es cierto?, la mentalidad autotransformadora, él dice que solamente el 3% de la población logra llegar a ese estadio, a ese nivel de conciencia, solo el 3%. Alguien me puede decir, oye, pero esto no me cuadra, no me da 100%, claro que no, porque hay gente también que está en las distintas subidas, en la subida de pasar de mentalidad social a agenda propia y de agenda propia a mentalidad social. Entonces ahí están los otros porcentajes y hay que recordar también que hay dos niveles más de conciencia, que es cuando somos niños y adolescentes. Eso, si tienes mayor interés, contáctanos y podríamos conversar al respecto. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao.